delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Hemos hablado de los niños sin gloria, ¿no? De los que nacen sin gloria. ¿Producto de qué? De la irresponsabilidad. Gracias. Habíamos dicho que las cosas hay que manejarlas con responsabilidad. Responsabilidad pastoral, responsabilidad de hogar, responsabilidad familiar, paternal, maternal, etcétera, etcétera. Hay una responsabilidad. Por eso se llevaba el arca ¿en qué? En hombros, ¿se acuerdan? En hombros. Y los hombros representan responsabilidad. Aún dijimos, ¿verdad? Jesús mismo llevó en hombros la responsabilidad ¿de qué? De pagar un precio por nosotros. Y eso nos lavó en el libro de Isaías. Nos dice, no, la responsabilidad dada. Pero hubieron dos jóvenes muy irresponsables en su situación, Finés y Ofni, que fueron tan irresponsables que manejaron las cosas de Dios sin temor de Dios, sin instrucción. Y producto de esa situación mueren en la batalla. Vamos a tratar de hablar de los motivadores de muchas cosas y ellos mueren en la batalla. Pero conforme a esta situación nace un niño, ¿se acuerdan? Icabod, ¿ya? Y desde ahí vemos el libro de 1 Samuel capítulo 4 versículo 17, ¿ya? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha grande mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomado y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, sin gloria, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, y por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Producto de la irresponsabilidad del abuelo, producto de la irresponsabilidad del padre, de los tíos, de la madre que no se mencionan acá, no nos dice el nombre de la mamá, ¿ya? Producto de la irresponsabilidad de manejar mal el arca de Dios, la gloria de Dios, salen a la batalla, ¿se acuerdan? Dice que existe un temblor terrible cuando ellos gritan, porque la motivación no es parte de la iglesia, o sea, podemos motivar a la congregación, sí podemos hacer una motivación, sí, pero lo que Dios quería es que se manejen las cosas conforme a su gloria para que la gloria de Dios se muestre, pero ellos no fueron así. Entonces cuando salen a la batalla, ¿qué pasa? Mueren. Y Dios había dicho, no, conforme a la palabra, así va a ser, van a morir Finés y Ofni, y quedaron muertos junto y tomada el arca de Dios. Elí es otro hombre que, como vemos acá, parece que no le importara tanto la vida de sus hijos. Este padre tenía una irresponsabilidad total en la instrucción de sus hijos, o sea, no los instruyó. Estos hijos no tenían conocimiento de Dios, pero estaban en el liderazgo de Dios. Entraban al templo, salían del templo, ¿se acuerdan que robaban las ofrendas del templo? Se metían con mujeres en la puerta del templo, no había una instrucción. Y nosotros nos fijamos acá, ¿no? Porque dice que Elí, cuando cae atrás, primero pregunta por el arca, no por sus hijos. Tanto había cambiado los roles, tanto había cambiado la situación de servir al Señor, que había puesto primero el servir a Dios antes que su familia. Ahora hay roles bien importantes, ¿no? Primero es Dios, es cierto, pero luego viene la familia y luego viene lo que es el ministerio mismo. Pero parece que Elí perdió todo esto. Producto de toda esta situación, que lo vamos a ir viendo con más detalle, nace un niño que se llama Icabod, ¿no? Entonces esta mujer no tenía esperanza, no tenía nada, había perdido todo,
Y dice que cuando le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, vas a dar a luz un hijo. Y ella dice, ni se dio por entendida porque tampoco quiere vivir. Y le llama al niño Icabod. ¿Qué tragedias le siguieron? O sea, ¿cuáles son las tragedias que hay? Muere su suegro, el abuelo, ¿no ve? Porque cuando dice, ¿dónde está el arca? Y le dicen, ha sido atrapada por la pesadez que tenía él, porque estaba pesado, viejo, cae y muere. Muere su cuñado, el hermano de su esposo. Muere su esposo, 30,000 israelitas, pero lo más grave de toda esta tragedia, ¿cuál es? El arca del pacto es tomada. El nacimiento de este niño trae pura tragedias, hermanos, pura tragedias. Por eso le ponen por nombre Icabod. Ahora, ¿se acuerdan que hemos dicho? El nombre de Elí significa elevado, altivo. Ahora sé que es un nombre que debía ser bueno, porque dice al que se humilla, Dios lo exalta. Pero este se exaltó antes de humillarse, nunca educó, no hizo las cosas como debería. Ahora, cuando uno es llamado a las cosas del Señor, cuando leemos Éxodo 28:40, ¿qué dice? Éxodo 28:40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Esto que nos está hablando, nos está diciendo, ¿no? Que hay unas vestiduras que le pusieron a los sacerdotes. Según Éxodo 28:40 dice, no, la palabra es, harás vestidos de hermosura, de honra y hermosura. Cuando un ministro sube a la presencia del Señor, es algo que le ha llamado Dios para honra y hermosura. O sea, cuando somos llamados al ministerio, Él nos ha dado toda esta situación, toda esa belleza. Y eso más, si leemos el verso 36, por favor. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de celio, santidad a Jehová. Si se dan cuenta, el llamado es hermoso, el llamado es precioso. Pero la pregunta es, ¿puedes tú exaltarte en el llamado? ¿Puedes pensar que tú te has llamado a ti mismo y tú te mereces eso? Ese fue el problema de Elí. La palabra honra es kabod, respeto y honor. Dios le dio gloria para ese llamado. Entonces, cuando uno es llamado al ministerio, ya sea pastor o ya sea un ministro, Dios le ha dado honor, respeto y ha derramado su gloria. Pero el deber de ese sacerdote, como el mío, es honrarlo a Dios. Ese es mi peso. ¿Se acuerdan que kabod significa peso? El peso de mi servicio es darle honra y gloria al Señor. Y cuando uno hace ese trabajo concretamente, viene el tifará, ¿ya? El tifará, ¿qué es? Hermosura, es otra gloria. Más o menos la Biblia habla y dice, ¿no? De gloria en gloria. Para llegar a la gloria kabod, más o menos tenemos que caminar por 12 glorias, y una de esas glorias es el tifará. Pero para llegar a la gloria de Dios que nos está hablando acá, es el kabod. Ahora, cuando dice, ¿no? Cuando uno sabe honrar a Dios en el ministerio que Dios le ha llamado, entonces Dios le da respeto, honor, y uno honra su llamado. Y ese es un peso que viene sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con este hombre Elí? Este hombre Elí no hizo eso, ¿ya? Se elevó, descuidó su hogar, descuidó sus hijos. Producto de eso, su hijo también se metió con mujeres. No nos dice de quién es el hijo, ¿no? O sea, no nos dice de qué mujer es, porque se llevaba a cada mujer a la puerta del tabernáculo. Tal vez habrá embarazado a varias, pero este es el hijo que nace en este tiempo de confusión. Ahora, la palabra hermosura es tifará, que significa debería brillar para el Señor. ¿Se acuerdan que el nombre de lucero también es halal? De ahí viene aleluya. Dice que el lucero brillaba para Dios, pero el día que decidió brillar para sí mismo, ahí fue su caída. Entonces, cuando uno brilla de acuerdo a la perspectiva de Dios, uno su ministerio es hermoso, es como una vestidura que tiene, que se distingue de todas las demás cosas. Pero no así, no estamos viendo lo mismo en esta situación. La palabra Icabod, porque dice, no, nos ha nacido un niño, es sin gloria. Producto de todo este problema familiar, hay un niño que nace. Y este niño que nace trae todas las consecuencias de ese hogar. Esta desgracia, ¿cuál es? Muere el suegro, o sea el abuelo, muere el cuñado, muere su esposo, 30,000 israelitas mueren. La tragedia es tan tremenda que la presencia misma de Dios, el arca es tomada, aunque no la presencia, pero el arca es tomada. Y hacen este niño que se llama Icabod. Este niño es de la tercera generación, ¿ya? La primera generación es Elí, la segunda generación es su padre, y la tercera generación es Icabod. Entonces este ministerio quedó totalmente destruido porque hubo altivez.
Algo que la Biblia nos dice, jamás debe haber altivez, orgullo en el ministrar al Señor. Nunca olvides de dónde te ha sacado Dios, jamás te olvides que Él te sacó. Dice la Biblia, ¿no? Nos sacó del muladar para hacernos sentar en silla de príncipes. Pero el ministerio del abuelo, el desconocimiento del Señor, de su padre, trajo todos estos problemas que yo le estoy hablando. Ahora, ¿qué pasó con este niño? Cuando nació sin gracia, ¿ya? O sea, en el sentido de que la gracia es el perdón de Dios, un don inmerecido de salvación. Cuando salió de su madre, perdió todo, nació sin gloria. Y esta tercera generación que nace con Icabod son gente sin gloria. Y eso habíamos dicho, ¿no ve? Qué pena, hermanos, de verdad no puedo un poquito avanzar porque no me está teniendo los otros que tengo. Ahora, este niño que nace de esta situación que estamos hablando, es un niño que en tercera generación, que estoy diciéndole, nació sin gloria, producto del error de todos sus padres. Este niño no tiene acceso, no tiene herencia a las cosas que Dios había dado en el templo del Señor. Aunque era el tabernáculo de Dios, pero no va a poder entrar este niño más. Este niño sale sin gloria, sin honra, sin hermosura. Todo producto, ¿por qué? Otra vez vuelvo a decir, por la falta de responsabilidad. Y él tampoco ya va a tener responsabilidad. No va a entrar al templo, hacer la labor que hacía su padre y su abuelo. Todo por la responsabilidad de sus abuelos. Por favor, si sus Biblias están listas, 1 Samuel 2, 33, 34 y Lucas 12, 48. Ayúdenme, por favor. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Miren cómo va a ser toda esta descendencia, o sea, ¿qué va a pasar con toda esta descendencia? A ver, veamos. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, si hay hijos que vivan todavía, al verlos vas a ver que van a sufrir, dice. ¿Ya? Si no los corto, tú vas a ver cómo van a sufrir esos hijos. Seguimos, por favor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, no llegarán a viejo. Llegar a viejo en la Biblia era una gran honra, era un cabod, era una gloria de Dios, porque el anciano podía instruir, podía dar, pero estos no. Van a morir, van a ser cortados. Seguiremos. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. ¿No ve? Y esos dos muchachos mueren y nace Icabod. Lucas 12, 48. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso se llama responsabilidad. Si Dios te ha dado una responsabilidad, llévala bien. Porque si no la llevas bien, viene a veces desgracia sobre la familia. Ahora, lo cierto es que parece injusto, ¿no? Que un niño tenga que pagar todas las consecuencias que estamos hablando, ¿no ve? Ahí está, salió unita. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. O sea, mientras tus hijos, los que quedan vivos, estén en la vida diaria, los demás progresarán, pero tus hijos no. Dios va a colmar de bendiciones a otro, pero no al tuyo. Tus ancianos, ninguno de ellos se quedará anciano, morirán en edad viril, ¿ya? No habrá anciano en tu casa. Como les vuelvo a repetir, la ancianidad era una gloria, la ancianidad era una bendición. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos. O sea, si vive alguno de tus hijos todavía de esa tercera generación de Icabod, porque dice que Icabod tiene un hermano más, si vive todavía de esta generación, el verlos a tus hijos te va a consumir los ojos, o sea, te va a producir pena. Vas a ver que tus hijos van a sufrir, dice, ¿no ve? Y llenará tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril, no verán ancianidad, no verán gloria. Y te será por señal esto, tus dos hijos van a morir. Y justo mueren sus hijos de este hombre, ¿ya?
mas mueren, entonces viene toda esa tragedia sobre esta familia. Lucas 12:48, mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Ahora puede ser, ¿no? Esto no quiere decir que yo tengo que ser ignorante en la Biblia, sino que puede ser que algunas cosas yo no las sé y al hacerlas las hago mal, pues no me va a azotar mucho el Señor, porque había desconocimiento en mí. Pero a todo aquel a quien se le ha dado mucho, conoce, mucho se le demandará. ¿A quién en este caso? Al líder, porque nadie en la iglesia puede asumir, diremos, un liderazgo y una posición de honor y de gloria si es que Dios no lo ha dado. Ahora, si alguien ha subido, si un neófito ha subido de liderazgo, bueno, es responsable es el pastor y los líderes, porque se pueden tener muchos problemas. Será azotado poco, pero el que sabía mucho, dice, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces Dios va a exigir en estos tiempos lo que es servir al Señor. A ver, vamos a ver 1 Samuel 4:22, ¿qué dice? Y dijo, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. ¿Ya? Cuando nació este niño, en un momento, hermanos, todo se perdió para Israel. Para Israel la forma más preciosa de servir al Señor era llevar el arca, pero el arca era el trono de Dios, la misericordia de Dios. Pero lo agarraron como amuleto, lo agarraron como una forma de ir a la batalla y estar así. Pero ese hijo nació cuando la gloria de Dios se fue. Dios ya estaba ausente, y ese es uno de los más grandes problemas que puede haber, hermanos, ya sea familiarmente, ya sea como iglesia, ya sea personalmente, que yo bregue, que haga una batalla sin la presencia de Dios. Hoy el gran problema, la gran situación de conflicto que hay, es que a veces manejamos las cosas del Señor sin la presencia de Dios. Ahora, cuando Finés y Ofni van a traer el arca, dice que los ancianos dicen, ¿no ve? ¿Por qué nos ha acontecido esto? Una pregunta que los ancianos deberíamos hacer en nuestro tiempo es esa: ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? O sea, yo debería preguntarme, mi familia y mi hogar, decir, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el problema? ¿En qué he fallado? Si los ancianos hubieran reconocido eso, si hubieran dicho esa situación, Dios les hubiera mostrado el pecado. Pero ellos no reconocieron y dijeron, traigamos el arca, y con el arca vamos a vencer. Si el reconocimiento, el reconocer que uno está mal hubiera sido al principio, las cosas hubieran cambiado. Y dice que Finés y Ofni van pues al tabernáculo e irresponsablemente sacan el arca y se la llevan en hombro. Y les dije, ¿no?, que para entrar a ese lugar deberían ser ¿quién? Su papá. La Biblia no me menciona si entró su papá, pero ellos estaban cargando el arca, como si nada hubiera pasado. Eran ladrones, eran adúlteros, se habían metido con mujeres, y como si nada, ¿qué cargaban? El trono de la misericordia de Dios. Entonces, al cargar el trono de la misericordia de Dios, Dios se va. Estaba el objeto en sí, pero Dios no estaba. El objeto de nuestra reunión es este lugar, es la iglesia, ¿ya? Aunque nosotros somos iglesia, este es el objeto. Pero qué triste sería, hermanos, que el Señor esté ausente y no esté presente en las reuniones que nosotros hacemos. Ya tengo el mismo problema, pero voy a tratar de enmendarlo, ¿ya? Entonces, en esta generación, tenía algo más ahí, en esta generación, el enemigo, ¿qué quiere hacer? Que nazcan hijos sin gloria. Ese es su objetivo. El enemigo no quiere hijos con gloria, no quiere hijos transformados, no quiere hijos cambiados. Porque un hijo que carezca de gloria, que carezca de principios para vivir, de fuerza para vivir, son hijos vencidos. Yo recuerdo siempre cuando Faraón decía, ¿no ve? Dejen ya, llévense todo. Perdón. Llévense todo lo que quieran, llévense a sus esposas, llévense los bueyes, llévense todo, pero a los niños, ¿qué decía él? Me los dejan. ¿Ya? Esa era la idea de Faraón, a los niños me los dejan, porque si me dejas a tu niño, yo lo vuelvo a formar otra vez en esclavitud, lo vuelvo a agarrar para formarlo sin gloria. Entonces Moisés, ¿qué dijo? No, nos vamos a ir todos, nos vamos a ir nosotros, nuestros bueyes y nuestros hijos. Una manera de que nuestros hijos crezcan sin gloria es que nosotros como padres hayamos perdido la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios en nuestras vidas, ahí vienen los problemas fatales, hermanos. Ese prefijo que inglorioso, ¿qué significa? Uno que está incapacitado de tener la gloria de Dios.
no puede tener la gloria de Dios, no portarán ni el honor de Dios. No tienen las vestiduras, no tienen el honor, no tienen nada. Pero lamentablemente viven en este mundo y caminan en este mundo. ¿Cómo hace eso el enemigo? ¿Cómo destroza? Destroza familias, destroza hogares, destroza todo y nacen estos hijos. Lo que Dios quiere en este tiempo es que la familia sea restaurada, la familia sea trabajada otra vez. El diccionario Webster, ¿cómo define a estos hijos, ya a los icabos? Como algo vergonzoso y deshonroso, sin fama, sin gloria, intencionalmente. Ellos no quieren gloria. ¿Se acuerdan los hijos de Elí? No, ellos, a pesar que la Biblia dice que eran hijos de Belial, no sabemos si, porque dice, ¿no? Cuando su papá les dice, ¿cómo es hijo mío que hacen? No le hacen caso. ¿Se acuerdan los yernos de Lot? Dice que cuando Lot les habló y dijo, va a caer un juicio de Dios, pensaban que estaba bromeando. Los hijos piensan que los padres bromean, no toman en serio lo que ellos dicen, intencionalmente niegan la enseñanza. ¿Pero por qué? Por la situación de los padres. Cuando los padres no saben educar a sus hijos, el diccionario Webster dice, ¿no?, que a veces nuestros hijos hacen que la vida sea una vergüenza para ellos, deshonroso y sin fama, ¿ya? Josefo, el historiador Josefo, dice que este niño era un 7 mesino, o sea, nació a los 7 meses, ni siquiera llegó a completar los 9 meses establecidos. Nació sin gloria y su nombre prácticamente, ¿qué significa? Desgracia. No sé si hablar esto, el domingo estuvimos compartiendo esto un poco en la palabra, acerca de nacer en esta situación, nacer sin esperanza, nacer como desgracia en el hogar. ¿Cuántos hijos hoy y jóvenes piensan que son una desgracia y producto de esta situación han tomado decisiones equivocadas? Hoy, hermanos, necesitamos cambiar eso porque el tiempo del Señor está bien cerca. Y Cabot es gente que aún congregándose no ha visto la gloria de Dios. O sea, es gente que está en la iglesia, pero no conoce lo que es la presencia de Dios. No puede testificar de ella, no puede hablar de ella. No hay dolor en el corazón, no hay compungimiento, o sea, no hay algo que le conmueva. En la iglesia, ¿qué se han vuelto? Motivadores. Porque eso pasó con el arca. Cuando trajeron el arca, dice que la tierra tembló por el grito. ¿Se acuerdan esa palabra que hemos hablado? Tanto gritaron que todos se estremecieron. Aún los mismos, ¿qué se llaman sus enemigos? Los filisteos, gracias, se estremecieron por esta situación, ¿ya? Pero eran motivadores. Ahí estaban Finés y Ofni como motivadores. Entonces en la iglesia puede haber motivadores, hermanos, y existen muchos motivadores que pueden hacernos, qué sé yo, subir nuestra autoestima, lograr hacer que logremos, diremos, objetivos, hacer motivaciones terribles en nuestra vida. Hay cosas que dicen, ¿no?, que hablan unos y hablan y dicen que podemos motivar para sacar tu autoestima adelante y para que tú pienses quién eres, cómo eres y qué eres, pero la Biblia no habla acerca de esto. Alguna vez vamos a hablar acerca de la autoestima, ¿ya? Si es bíblica o no es bíblica, porque nuestra autoestima viene de Dios, viene de Jesús. Por eso Pablo, por ejemplo, si Pablo hablara de autoestima, Pablo dice, no, yo soy el más pequeño, y eso sería como rebajar su estima. Pero cuando uno tiene a Cristo, dice que aunque Pablo era pequeño en su autoestima, como él hablaba, era grande en el Señor. Pero hacer motivadores en la estima sin Jesús es totalmente tener ausencia de Dios. Puede ser gente que de calidad en autoestima, pero vacíos en las cosas del Señor. Entonces ese fue uno de los problemas que pasó con estos dos muchachos. Operaron fuera de la presencia y la gloria del Señor. A ver, hermanos, no sé. Entonces, Icabod, carente de la gloria de Dios, sin paternidad, sin cobertura, huérfano, sin hogar, sin familia, sin hermanos, sin herencia sacerdotal, sin oficio. ¿Ya? Este niño nació en una desgracia total, sin gloria de Dios, no había padres. Uno de los problemas que se carece bien harto en la iglesia es paternidad. Alguna vez hemos hablado de paternidad. Y he dicho, no es que se le diga al pastor papá, nada de eso, ¿no? Sino que haya cobertura espiritual.
Cuando existe cobertura espiritual, hay consejería espiritual. Cuando existe cobertura espiritual, hay la guianza correcta en las cosas del Señor, ¿ya? Pero si no hay cobertura, uno hace lo que quiere. Finés y Ofni hicieron lo que quisieron. Uno es huérfano. Y ser huérfano era una de las tragedias en el Antiguo Testamento terribles. Y ellos fueron huérfanos, sin hogar, sin familia, no tenían hermanos, pero lo peor de todo era que no tenían herencia sacerdotal, no tenían un oficio. Ahora la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos una herencia sacerdotal. Lo que yo quiero dejarle a mi hijo es un oficio. Lo que hacían antes los judíos era dejar un oficio a sus hijos. Por eso Jesús fue carpintero, su padre terrenal fue carpintero y le dejó un oficio. Mi deber como padre es dejarle un oficio, pero ¿cómo? En la esfera sacerdotal. Pero si yo no dejo un oficio por el creer en el Señor, por amar al Señor, ¿qué va a hacer de mi hijo? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en la vida de ellos? Entonces ese fue el problema. Si lo aplicamos, hermanos, al ministerio, a lo que es la alabanza siempre tiene que tener una paternidad. O sea, gente que los guíe, gente que esté encima de ellos, gente que los cubra. No puede haber ministerio sin cobertura y sin paternidad, ¿ya? Aunque le estoy aclarando, no estoy hablando de una paternidad de decirle papá y someter eso, sino de un padre. Pablo dijo, no, yo soy como un padre para ustedes, ¿no? Decía de hablar, de cubrirlos, de guardarlos a ellos. Cuando uno camina sin cobertura, hermanos, es un ministerio huérfano. Y un ministerio huérfano no puede funcionar en las cosas del Señor. Y no tienen hogar, porque el hogar es la iglesia, es el lugar donde nos cubre. Nuestros hermanos son nuestra familia, son nuestra familia. Y aquí dentro tenemos una herencia sacerdotal. Pero si no hay un oficio, la situación es bien crítica, ¿ya? Veré si tengo acá algún problema. No, estamos bien. Veremos un poquito más. Quiero por favor que me vaya atendiendo en este lugar porque va a ser un poquito complicado y con esto que me ha estado mal no quiero tener ese problema. Leeremos por favor todo 2 Corintios 3:18 a la voz de 3. 2, 3. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Amén. Mire, lo voy a hacer ya con más calma. Un problema que existe hoy, ¿cuál es? Niños sin gloria. Un problema que existe hoy es gente sin paternidad. Gente sin guianza de familia, gente sin pastores, gente que en la iglesia no tenga una cobertura espiritual. ¿Cuán necesario es, hermanos? A veces se dice que el pastor es el ser más solitario y no debería haber. Siempre con el pastor debería tener otro pastor que lo guíe y lo oriente. ¿Por qué? Porque la intención de Dios, el propósito de Dios es caminar y ser transformados ¿de qué? De gloria en gloria, ¿ya? Ahora yo le digo, para ir de una gloria a una gloria, este es un ascenso gradual. O sea, yo subo, yo escalo, yo voy subiendo. ¿Se han dado cuenta que en todo el tiempo que hemos aprendido la palabra es un ascenso a las cosas del Señor? Entonces, cuando hablo de gloria en gloria, estoy diciendo que voy a ir a ascender de una gloria a otra gloria. Y si estoy hablando de gloria en gloria, estoy hablando de varias glorias. Entonces, no solamente es una gloria, pero la gloria final que yo debo llegar para ser transformados al objetivo de Dios es el kabod, el peso de Dios, el objetivo de Dios. Entonces, es todo un proceso de crecimiento. Entonces, por eso dice la Biblia, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Cuanto yo más miro al Señor, cuanto más estoy en sus cosas, cada día voy a ser transformado conforme a su gloria. Este es el problema para el enemigo. Él no quiere ni que conozca la gloria, ni que sea transformado a la gloria del Señor. Por eso es importante, hermanos. Yo creo y digo, hermanos, y sostengo con autoridad que una de las más grandes bendiciones para nosotros es que hayamos conocido a Cristo. Y el oficio que estamos dejando a nuestros hijos es el oficio sacerdotal de que ellos también sirvan al Señor. Y los jóvenes que todavía no se han casado y están acá tienen el gran privilegio de enseñarles a sus hijos ¿qué cosa? La transformación de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, hermanos, vas a recoger a hijos transformados.
Por eso Icabod se opone a la transformación de gloria en gloria. Ahora me va a entender un poquito mejor esta situación. ¿Por qué hay iglesias sin presencia de Dios? O sea, yo le temo harto. O sea, yo mismo, hermanos, hoy, por ejemplo, cuando fallan las diapositivas y esa situación, me siento mal. O sea, se me confunden muchas cosas porque estaba tan confiado en eso. Pero si Dios no estuviera en mi vida, ¿cómo podría hablarle la palabra de Dios a usted? O sea, yo me convierto en un motivador. Me convierto en alguien que hablo algo que no vivo. Entonces, por eso el enemigo hace que en la iglesia ya no haya esa presencia de Dios. Entonces, nuestras reuniones y nuestros cultos se convierten en reuniones de amenizaje, en reuniones motivacionales. Entonces, cuando el ministerio canta, puede motivar, puede gritar como Finés y Ofni. Pueden aún hacer temblar la iglesia, pero la presencia de Dios no está ahí. Entonces, ese es el objetivo de Icabod. Impide la transformación. Y una de las cosas que Dios siempre ha pedido y pide es transformación hasta que lleguemos a la estatura de Jesús. La Biblia dice, ¿no?, que el propósito de Dios es que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso las lecciones que hemos aprendido, empezamos como tierra y vamos a llegar a ser los hijos de Dios, los gibores de Dios. Entonces son principios que Dios me ha hablado. Entonces, la generación que hoy día hay, hermanos, es una generación Icabod. No quiero hablar de la iglesia, o sea, yo no quiero decir que aquí estamos una generación Icabod, pero tiemblo de que tengamos gente, hermanos, que sirva al Señor, que esté en liderazgo, pero que no tengan, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Nosotros a veces parece, ¿no?, que los de antes siempre recordamos, siempre decimos, así es Dios, así ha hecho Dios en la iglesia. Ha habido tiempos tan preciosos que ha bajado la gloria de Dios. El anterior martes yo le decía, teníamos ensayos en la iglesia donde acabábamos de rodillas orando. Eran ensayos, no eran cultos. Eran lugares donde decíamos, vamos a ensayar este tema, ensayaremos. Pero el ensayo, ¿en qué se había convertido? En una gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Esta generación, hermanos, necesita la gloria de Dios. Inevitablemente no puedo evitar eso, que la gloria de Dios venga. Necesito que la iglesia busque eso. En especial, ¿quiénes? Los líderes. Porque si un líder no tiene la gloria de Dios, es un hombre motivacional. Si una iglesia no tiene la gloria de Dios, nos estamos reuniendo en vano. Aunque tengamos los mejores equipos, aunque hagamos temblar la tierra, aunque tengamos el mejor director y los mejores instrumentistas, sin la presencia del Señor, somos meros motivacionales, hombres que motivamos. Ahora, para este tiempo, hermanos, ya hay un tiempo-espacio, ¿ya? Este tiempo que estoy hablando de Icabod, se construyó, ¿qué cosa? El tabernáculo de Silo. Ahí estaba el arca del pacto. De ahí, una vez que el tabernáculo de Silo cae porque los filisteos habían entrado, se construye el primer templo, que es el templo de Salomón. Y en el templo de Salomón dice que la gloria cayó tanto que los ministros no podían entrar ni salir. La gloria era terrible, era tremenda en ese lugar. Pero para eso tuvo que pasar un espacio de tiempo entre el tabernáculo de Silo y el templo de Salomón. Nosotros estamos en ese mismo itinerario, ¿ya? Estamos en un lugar de transportación. Para nosotros, de alguna manera, algunos dicen que estamos en el arca, o sea, desarmando y marchando por este desierto. Pero un día, hermanos, este templo ya no va a caminar más por esta tierra. Un día va a estar totalmente firme como el templo de Salomón. Hoy caminamos. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos en esta tierra, caminando por el desierto. La nube nos guía en el día como sombra y en la noche como fuego. Su presencia nos hace ver las victorias. Estamos viendo victorias tremendas del Señor. Pero un día eso ya pasará. Un día, hermanos, se van a establecer las piedras firmes y vamos a llegar ¿a dónde? Al templo de Salomón. Es en todo ese itinerario que yo le estoy hablando que el enemigo está poniendo hijos sin gloria. Hijos lastimados, hijos con dolor, hijos con problemas. Entonces, ¿qué se ha vuelto la iglesia? Religiosidad, tiempos de batalla sin gloria de Dios. Entonces, en ese espacio que yo le estoy hablando, que ahora estamos viviendo, antes de que la iglesia sea arrebatada, el enemigo que ha puesto en la iglesia, religiosidad. Vengo por costumbre, no siento nada. Hay jóvenes que dicen eso, pero yo me aburro en la iglesia.
Y alguien inclusive dice, ¿no? ¿Por qué las adoraciones son lo más aburrido que existe? Es que no tiene esa presencia de Dios. Necesitamos ser transformados. Y hoy batallamos las guerras, hermanos. Tenemos batalla contra el enemigo sin gloria de Dios. Las iglesias están luchando para sobrevivir. Hacen cualquier cosa para que haya jóvenes, hacen actividades, reuniones, hacen de todo. Se proyectan partidos de Wally, o sea, se hace de todo. ¿Para qué? Para unirlos a los jóvenes. Se los une, pero es una mera actividad motivacional. Pero cuando está la presencia de Dios, no tengo que hacer nada de eso. Dios viene y se establece en un lugar. Y los que están reunidos en ese lugar, hay un cambio de vida. Pero es un proceso. Y ese es el proceso que estamos viviendo ahora. La gente se está volviendo, ¿qué? Religiosa. Es un sistema religioso. Ya no se teme a Dios. Ya no hay su presencia. ¿Ya? Y eso es lo que el enemigo ha puesto en estos días finales. En una iglesia, hermanos, los jóvenes ya no tienen temor del Señor. No estoy queriendo hablar de acá ni de ningún lugar, pero es verdad, ya no hay temor de Dios, ya no se respeta la autoridad, porque son huérfanos, no tienen paternidad, no tienen cobertura, hacen lo que quieren, no tienen temor de Dios, ¿ya? Pueden hacer actividades fuera de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios. Este tiempo se ha convertido ese tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el templo va a ser totalmente estable, está cerca, que la iglesia se va a ir. Leamos esta cita en Romanos 8, 18, 19. A la verdad, yo estoy firmemente persuadido de que los sufrimientos o penas de la vida presente no son de comparar con aquella gloria venidera. La paternidad que nos trae, la cobertura que nos trae, hermano, a veces sufrimiento, a veces nos trae problemas. No en el sentido de que sea doloroso como sufrimiento, sino que te tienes que sujetar. Uno tiene que estar dispuesto a obedecer, ¿qué cosa? La cobertura existente. Entonces por eso Pablo dice, ¿no? Yo estoy seguro que lo que me está pasando, los problemas que yo tengo, son parte del proceso de Dios. Y si ese proceso me ayuda a mí, yo estoy seguro de que lo que estoy pasando no se va a comparar con la gloria venidera. Entonces, por eso, hermanos, este tiempo son tiempos de formación. Tiempo de formación para los hijos, tiempo de formación para el pastor, tiempo de formación para usted. Hoy parece que los problemas se han aumentado más económicamente, familiarmente, etcétera, etcétera. Pero si tú has decidido servirle al Señor, dice la Biblia, lo que viene, hermanos, no se puede comparar con lo que yo estoy viviendo ahora. Vendrán tiempos de la gloria venidera. Entonces hoy la iglesia, nosotros, hermanos, sometámonos, sujetémonos. No sea que en un momento dado tú le digas, mucho es sufrir en la iglesia, muchos problemas, desde que sirvo al Señor es problema. No se compara con lo que viene, no se compara con aquello que va a venir y que se ha de manifestar en nosotros. Así las criaturas todas están aguardando con gran ansia la manifestación de los hijos de Dios. Dice que el mundo está maldecido por causa del hombre. El hombre con el pecado lo maldijo. Entonces la situación que ocurre en el mundo, y hacen estos cambios climáticos, toda esta situación que ocurre en la tierra es por el pecado del hombre. El hombre es el que ha ocasionado todas estas situaciones, dice la Biblia. ¿Ya? Si el hombre no hubiera pecado, el mundo no hubiera vivido la consecuencia de ese pecado. Ahora el mundo mismo está esperando para que el mundo sea otra vez restaurado, que aparezcan los hijos de la gloria. Entonces cuando aparecen los hijos de la gloria, las cosas son restauradas. Mire, si yo le hablo de este pequeñito, hermanos, si en la iglesia aparecen los hijos de la gloria, la iglesia es restaurada. Si en la casa, si en la familia, uno se propone, uno dice, yo voy a servirle al Señor, a pesar de las aflicciones, dice que todo se restaura. Esos son los principios de Dios. Por eso dentro de la iglesia, en el ministerio de la alabanza, en el pastorado, en lo que sea, uno tiene que pedirle a Dios y decirle, Señor, yo voy a agarrarme de Dios para que la gloria venidera venga a mi casa. Algo que Dios está llamando mucho en este tiempo, hermanos, y este tiempo yo he estado también buscando.
Vamos a hacer 3 días de ayuno ya en la iglesia, porque ya es tiempo de ayunar y orar. ¿Por qué? Porque necesitamos que encontremos esto de la gloria venidera. Si queremos que la iglesia se transforme, si queremos que mi hogar se cambie, si queremos que nuestros hijos y cabots lleguen a conocer la gloria de Dios, pues tenemos que someternos a las cosas del Señor. Ahora, el ayuno es un proceso que nos va a ayudar, aunque puede parecerse sufrimiento, no es comparable a la gloria que vamos a recibir. Entonces, todo está esperando, mi hogar está esperando, su casa de usted está esperando que las cosas cambien. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que decidirme servirle al Señor. Miren 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más, ¿qué cosa? Excelente y eterno peso de gloria. Yo necesito seguir. El ministerio, hermanos, necesita seguir. La alabanza necesita seguir. Yo les pido a los líderes, estamos entrando a una nueva fase, vamos a entrar al año 2019, va a haber cambios en la iglesia en muchos sentidos, pero yo les digo a los líderes, les digo a los padres de casa, a los que son jefes, aunque estés pasando momentos duros, aunque el liderazgo parezca ingrato y haya momentos bien difíciles para ti, ¿qué es lo que trae eso a nosotros? Un grande, excelente y eterno, ¿qué cosa? Peso de gloria. Entonces hay que seguir, hermanos. Entonces Dios está diciendo eso a la iglesia. En cambio, los Elí son altivos, son elevados, no dependen del Señor, no quieren sufrir, no quieren ser transformados de gloria en gloria. La transformación de Dios es esa. Tienes que ser transformado, no hay otra. Y esa transformación, ¿qué nos va a causar? Dolor, nos va a causar sufrimiento. Pero esa tribulación momentánea, ¿qué produce en nosotros? Un eterno peso ¿de qué? De gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir luchando, seguir luchando. Tenemos que cambiar nuestras iglesias motivacionales en iglesias con pesos de gloria. Necesitamos, hermanos, necesitamos este tiempo, que los ministros de la alabanza, que los maestros de niño, nosotros los que estamos como pastores, tengamos la presencia de Dios, porque sin esa presencia la situación está bien terrible. El enemigo no quiere que lleguemos a la gloria postrera. ¿Qué quiere? Niños y cabot. Yo creo que es suficiente. Muchos hemos sido icabots. Muchos creo que hemos nacido sin esperanza. Muchos hemos nacido sin ver las glorias de Dios. Pero un día cuando Jesús vino a nuestras vidas, dejamos de ser icabots. Pero la más grande tragedia que puede haber, ¿cuál es? Que nosotros, habiendo conocido la gloria del Señor, nos elevemos y nos olvidemos del Rey. Y cuando tengamos familias, hermanos, hagamos que nuestros hijos sean icabots. Y eso no puede hacer. Necesitamos buscarle al Señor. Por eso es que estamos teniendo oraciones de madrugada en la iglesia. Este sábado tampoco vamos a tener por la actividad que tienen los jóvenes, pero el jueves volvemos a reunirnos en oración. Porque no podemos soltar. Necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar ¿qué? La gloria postrera. Ayúdenme por favor, Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria que viene va a ser más tremenda. Y eso es lo que yo quiero, hermanos. Si yo he tenido una gloria como pastor y he visto los milagros de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi familia mismo, ¿cómo no pedir que mis hijos vivan la gloria postrera? Pero esta gloria postrera es cuando Cristo venga. Esta gloria que viene es una gloria en que vamos a ser transformados y glorificados. Es una gloria que va a cambiar todo. Pero sostengo, yo y usted podemos cambiar la situación existente en la casa y en el hogar. Si tenemos hijos y cabots, si de verdad hemos perdido esencia de Dios, si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, pues volvamos a Cristo, volvamos a buscarlo al Señor. Y dice la Biblia, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Quién ha dicho? Yahvé de los ejércitos, y yo voy a dar paz. Por eso es necesario estos últimos tiempos, en este peregrinaje que tenemos en la tierra, Dios nos está llamando a volver otra vez a sus cosas. Pero los que más tenemos que reflejar la gloria de Dios, ¿quiénes son? Los que hemos sido llamados al liderazgo, pero llamados para todos. Tenemos que brillar la presencia de Dios. Gloria y hermosura hay en nuestros vestidos. Cuando el enemigo quiere evitar esta gloria postera, es en el retorno del Señor. ¿Cómo? Otra vez repito, religiosidad, falta de temor de Dios
y la falta de su presencia. Entonces una iglesia que ya no tenga amor, una iglesia que ya no esté con la presencia de Dios. A veces decir, ¿no?, sentir la presencia de Dios puede resultar como que motivar una situación así. Pero hermanos, cuán precioso es esto de que Dios te hable. Y muchos de nosotros perdemos, ¿cómo? Por nuestro pecado. El día domingo, cuando estuvimos reunidos acá, he estado mucho en este tiempo sintiendo la voz de Dios en mi corazón acerca de la oración de la madrugada. Y el domingo que estuvimos acá, Dios me dijo, ¿no?, la gente tiene que recuperar sus dones. Hay gente que Dios le ha regalado dones de visiones, dones de interpretación de lenguas, dones preciosos, y esta gente lo ha perdido. Y el Señor me decía, tienes que orar por ellos para que vuelvan a eso. Cuando perdemos los dones, hermanos, la iglesia ya no se motiva. La iglesia ya no tiene una motivación en el Señor verdadera a través de su Espíritu Santo, sino tratamos de hacer otras cosas en la iglesia. Y es necesario, hermanos. Esta generación parece que no conoce lo que muchos de nosotros hemos conocido. Parece que esta generación no ha visto las cosas que nosotros hemos visto. Y la generación, la mía, la antigua, tal vez no he visto lo que mis padres han visto. Pero necesitamos volver a ver la gloria de Dios, hermanos. Alguna vez recuerdo yo cuando estábamos en la iglesia en AMI, cuando me congregaba ahí, era un día de oración. Entonces yo estaba orando. Y cuando estuve orando, abrí mis ojos y de la puerta entró una novia totalmente de blanco, entró a la iglesia y entró a la congregación. Yo miré a los demás hermanos para que miren lo que yo estaba mirando, pero nadie veía, y se paró ahí y el Señor me dijo, mi iglesia tiene que estar lista, y me mostró un reloj y estaba el reloj por dar a las 12 y el Señor me dijo, aunque les hables ellos no van a hacer caso, me dijo, pero por misericordia así los retrocedió el reloj y la novia se fue. Era como un tiempo así que yo estaba viendo literalmente. Recuerdo que les hablé y les dije, no me hicieron mucho caso porque era un joven que no tenía tal vez mucha presencia en ese lugar. Pero esas cosas ya no se ve hoy, hermanos. Yo ya no veo gente que me diga eso, aunque últimamente hay gente que está volviendo a ver esto. La primera vez que yo llegué aquí a la congregación y cuando estuvimos acá éramos pocos, y un hermano se acerca y me dice, pastor, he visto este lugar lleno y gritando, y había jóvenes, había gente nueva que alababa al Señor, pastor. Y él me dijo, va a seguir, pastor, eso he visto. Esas cosas ya no veo en la congregación, yo ya no veo. Y necesitamos los tiempos que cuando cantábamos, hermanos, fluía la presencia del Señor y empezábamos a cantar en lenguas y salía cántico nuevo y era un postrarse, la gente lloraba, el Espíritu Santo de Dios se movía. Esas cosas ya no veo. O es que el pastor está mal, o es los líderes están mal, ya no hay hermosura en nuestras vestiduras. Estamos como Elí, que nos hemos puesto tan orgullosos, tan altivos, que hermanos hemos dejado de instruir estas cosas. Dios está llamando a eso. Dios está pidiendo que volvamos a ese principio para ver la gloria postrera. Entonces hoy necesito agarrarme de Dios. Sé que tal vez para algunos nunca hemos ayunado, hermanos, 2 días, 3 días. Nuestros ayunos han sido de un día y es un día hablando. Pero necesito volver a esto. Recuerdo con David, cierta vez estuvimos en el ministerio y una hermana nos dijo, ¿verdad? Cuando ustedes tocan la alabanza son como platillos, son como ollas que suenan y Dios se cierra los oídos. No sé si te acuerdas, David. Dios no quiere escuchar su alabanza de ustedes. Entonces recuerdo que yo era jovencito y muchos éramos jóvenes y yo era muy impulsivo. Entonces Rolando era nuestro líder, Rolando Arismendi. Yo le dije a Rolando, entonces ¿para qué yo estoy aquí? Si Dios tapa sus oídos, ¿para qué estoy aquí? Yo me voy pues de la iglesia y me voy a hacer otras cosas. Y Rolando dijo algo muy sabio él. Y él me dijo, ¿no? Y nos dijo a todo el ministerio, nos dijo, si a esta persona le ha hablado Dios así, que nos hable él personalmente. Si Dios nos habla a nosotros personalmente, nos salimos del ministerio Fred. Y nos sentamos 3 días de ayuno, ¿te acuerdas, David? Y nos sentamos 3 días de ayuno. Y estuvimos, y esa fue pues la primera vez que el ministerio entró, ¿no? La primera vez, recuerdo de Cristian, cuando entró al ayuno, en el ayuno, bueno, comidita, sabía estar sufriendo ahí en el ayuno, y nosotros también. Pero en ese ayuno Dios nos habló y nos dijo, no es así. Y lo que vino después fue todavía más glorioso. Dios un día vino con un hombre de Chile y nos dijo, este ministerio va a seguir, pero no todos van a estar. Algunos van a salir y a otros los voy a sacar para otras cosas. Y ese tiempo fue que yo tuve que salir del ministerio. Lloré mucho, yo no quería salir del ministerio.
Y Rolando, un hombre que lo usó mucho, Dios me dijo, cuando Dios te saca de algo es para algo mejor, Freddy. Y la profecía que había dado este hombre, este hermano chileno, Rosendo se llama, él dijo, Dios los va a sacar a algunos. Y los que salimos, ¿quiénes fueron? Fuimos David, yo, y también Juan, que creo que salimos. Pero nos llevó a hartas cosas, vivimos tiempos de gloria. Ese ministerio aún continúa, como él lo dijo. Todavía sigue ministrando las cosas del Señor. Pero esos tiempos es lo que quiero, hermanos. Y esos tiempos de gloria nos van a mostrar que la presencia del Señor y la venida del Señor está cerca. Necesito cambiar las vidas de mis hijos. O sea, ¿cómo puedo cambiar la vida de mi hijo si no tengo presencia de Dios? ¿Cómo puedo cambiar las actitudes, ya sea de mi esposa o de mi esposo, si no tengo presencia de Dios? A veces nos rendimos. Por eso esa gloria, hermanos, va a ser derramada. ¿Cómo lo hago? O sea, ahora, ¿cómo lo hago? Porque Ageo 1:8, en esta que hemos leído, dice, no, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para esa gloria? Y hablo a todos los ministerios, hablo a mi vida, hablo a todos. La primera situación para que la gloria postrera caiga sobre la iglesia y sobre mi vida, ¿qué es? Suban al monte. Suban al monte. ¿Ya? Ahí antes de Ageo dice, no, ustedes se han ocupado más en sus casas. Sus casas están tan adornadas y tan lindas que la casa de Dios ha quedado desierta. Pero ahora tiene que ser reedificada la casa de Dios, dice. Entonces el primer requisito, ¿cuál es? Suban al monte. Y solamente lo voy a hacer con citas bíblicas porque pensar este tema sería bien largo. ¿Qué dice? Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quieres que la gloria de Dios venga a tu vida? Pues subí al monte. ¿Quieres subir al monte? Buscar la presencia de Dios. ¿Quieres subir al monte? Empezar a orar, empezar a ayunar, empezarlo a buscar de verdad. ¿Y qué tenías que hacer para llegar al lugar santo? Que tus acciones sean limpias, que tus manos no estén contaminadas de sangre, y las acciones vienen de un corazón limpio. Empecé a enseñar tu vida. Necesitamos, hermanos, necesitamos orar como ministros de alabanza. Necesitamos orar como personas que estamos en la iglesia. Cualquiera sea el ministerio que tú tengas, pequeño que seas, necesitas buscar a Dios para que tu corazón sea puro y tus acciones sean puras. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que ha confiado al Señor, el que no se ha ido tras el mundo, y aquel que no habla por hablar, sino que cumple lo que dice. La Biblia habla, la Biblia ama a través de su palabra. Dios ama a los hombres que saben cumplir lo que dice. Y el día que nosotros nos hemos entregado al Señor, ¿qué promesas le hicimos? ¿Qué cosas le hemos dicho a Él? Para cumplir lo que hemos dicho, necesitamos subir ¿dónde? Al monte. Y es en el monte donde uno se quiebra, hermanos. Es en el monte donde uno le dice, Señor, estoy mal. Este es mi problema. ¿Cómo puedo ministrarte así como estoy? Yo le hice no quiero decir una promesa, pero le dije, Señor, cada vez que venga a tu iglesia yo voy a estar de rodillas orando porque no puedo empezar como estoy. Por ahí tengo problemas, hermanos. Nadie a veces sabe la vida del pastor, nadie sabe cómo está, pero soy hombre y soy ser humano. Entonces yo cuando vengo acá siempre tengo ese tiempo de rodillas, aunque sea poco largo, para decir, Dios, limpia mis manos y limpia mi corazón. Y si te he dejado, Padre, y si he hablado algo y no lo he cumplido, por favor ayúdame. Porque si yo comparto una palabra a tu iglesia y yo no la viva, soy un motivador solamente y nada va a cambiar. El siguiente requisito que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, traed madera. Si subes al monte está bien, vas a buscar, pero vivir en el ministerio es cargar la cruz cada día. Servir al Señor es pagar el precio cada día. No es sencillo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No estés en cosas vanas, negate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y seguir. Eso es un principio. Yo vengo y tengo que tomar mi cruz, hermanos. Las cosas no siempre son fáciles. A veces yo no conozco tu vida, no sé cómo estás. Tal vez yo no puedo interiorizarme de las cosas que tú tienes, pero por ahí estás llevando un problema grande. Pero hermano, si has prometido que no hay engaño en tu corazón, toma, serví a Dios, confía en el Señor.
La cruz puede ser problemas sentimentales, familiares, económicos, de trabajo, pero si has decidido, trae madera a la congregación, trae tu cruz, ven. Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, para que la gloria baje en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Subir al monte, cargar mi cruz, cargar la madera. Y esa madera también fue tipo de lo que Jesús murió en la cruz. Lo siguiente, edificad la casa. Esa palabra está en Efesios 2:20 que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Cuando tú subes al monte, cuando tú tomas tu cruz, nunca olvides ser discipulado, nunca olvides ser formado. El fundamento de tu vida tiene que ser, la piedra principal es Jesucristo. Están los apóstoles, los profetas, pero es la piedra principal. Tienes que ser formado. El discipulado es fundamental. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Discípulos edificados. Entonces, para hermanos, para la gloria postera, ¿qué necesito? Que mi vida de oración debe aumentar. Ahora no sé si es de rodilla, no sé cómo es la tuya, pero debe aumentar mi vida de oración, mis tiempos devocionales. Debe aumentar mi búsqueda del Señor para que eso limpie mis manos por producto de mi corazón que tal vez está sucio. No puedo confiar en cosas vanas y vacías, sino debo confiar en el Señor. Y si he dicho yo algo, no debe haber engaño en mi vida. Lo siguiente, una vez que yo haya hecho esto, tal vez la situación no sea fácil en el liderazgo, tal vez no sea fácil servirle al Señor, pero estoy decidido a tomar mi cruz cada día, porque solamente así puedo ser su discípulo. Y este proceso me va a llevar ¿a qué? A ser edificado. El discipulado, la formación me va a fundamentar en la piedra fundamental que es Jesucristo. Y la iglesia va a crecer. Y dice que mucha gente empezó a crecer en el Señor. Entonces, ¿necesito eso? Sí, necesito eso. ¿La iglesia necesita eso? Sí, necesita eso. Miren cómo es la génesis. ¿Cómo es la génesis de Jacob? Empieza por un hombre, Elí. Un hombre que su nombre significa elevado, exaltado. No quiero yo ir en contra de él y hablar como si no tuviéramos que pasar. Hermanos, si nosotros tropezamos en el orgullo y dejamos de ocuparnos en nuestra familia y descuidamos las cosas de Dios, podemos empezar esta génesis. Elí es el sacerdocio en decadencia. Un sacerdote que en vez de subir al lugar alto, de limpiar sus manos, de educar a sus hijos, no nos habla de su esposa. Un hombre en que en vez de buscar a Dios con todo su corazón, se elevó. Estaba junto al camino, no en el camino. Era un hombre pesado, ya no podía servir al Señor, estaba cansado. Era un hombre que ya no tenía visión, ya no veía las cosas de Dios. Y la Biblia dice que en su tiempo ya no había visión de Dios. Entonces, ¿en qué se convirtió? En un hombre religioso. No los instruyó a sus hijos, y sus hijos se convirtieron en hombres religiosos. Robaron la gloria de Dios, metían mujeres e irresponsablemente cargaron el arca del Señor. De este sacerdocio en decadencia nacieron ¿quién? Finés y Ofni, boca de serpiente y cenacuajo. Nombres egipcios. Ni siquiera les puso nombres de bendición sobre sus vidas. Este es uno de los únicos casos que yo conozco, no sé si debe haber más, supongo, pero que me resalta. Los hombres de Dios siempre bendicen a sus hijos con sus nombres cristianos, por lo menos bíblicamente hablando. Pero este hombre, siendo sacerdote, le pone 2 nombres egipcios a sus hijos. Estos sacerdotes, su problema ¿cuál era? No tenían conocimiento, no sabían nada de Dios. ¿Ya? Por favor, perdón por el error que tengo ahí. No tenían conocimiento. Y sin conocimiento servían al Señor, cantaban al Señor, ministraban al Señor, robaban, se metían mujeres, el adulterio era parte de su vida. Como les dije, no sé si una de esas mujeres quedó embarazada y de ese hijo nació el hijo, no sabemos, porque tenían mucha relación sexual. Una situación de este tiempo donde ya no hay temor, sacerdotes abominables, Dios ya no los aguantó, ladrones de la gloria y adúlteros. Dios les permitió vivir,
¿Por qué? Porque la paciencia de Dios es todavía infinita, hermanos. Dios dice, no es que retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Para qué? Para que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Si a alguien no le ha caído el juicio de Dios, el castigo de Dios, no es porque Dios se ha olvidado o no ha pasado nada. Dios espera que nos arrepintamos. Pero Finés y Ofni, como no tenían ningún conocimiento de Dios, ellos nunca se arrepintieron. Y es más, entraron al lugar santísimo y agarraron el arca y quisieron ir a una batalla. Una iglesia sin presencia de Dios e irresponsable nunca va a ganar las batallas, sino que vamos a tener tragedias. Y las tragedias vienen sobre la iglesia. De Finés vino ¿quién? Icabod. Elí murió, Finés murió, Ofni murió, 30,000 hombres murieron, 4,000 más antes, en total 34,000 personas. ¿Todo por qué? Por no tener una formación adecuada en las cosas de Dios. Y de este Icabod vino ¿qué? Un huérfano y sin gloria. Hoy, hermanos, cada iglesia que existe hoy son huérfanas, no hay cobertura. Es fácil rebelarse en la iglesia, no estar de acuerdo y formar su iglesia. Y hay tantas iglesias con tantos nombres, tantas iglesias huérfanos y sin gloria. O tal vez otros también tengan gloria, no lo sé, pero este Icabod, hermanos, hace que la iglesia viva una vida religiosa, una vida abominable al Señor. ¿Y ese es trabajo de quién? De Satanás, porque sabe que el tiempo del retorno del Señor está cerca. ¿Qué quiere hacer Dios? Quiere restaurar las situaciones. Y esta lección que la vamos a ver, no creo que avancemos mucho, pero vamos a ver que desde ese instante, ahora sé que lo que estoy diciendo tal vez no sea mi ignorancia todavía, porque necesito aprender mucho. Desde ese instante la gloria de Dios se guarda, se cuida. Por eso dice Dios, a nadie daré mi gloria. Cuando alguien le quita la gloria a Dios es terrible. Vamos a leer eso que pasó con Icabod, ya pasó en las eternidades pasadas. Eso que pasó con el Elí que se elevó, ya pasó en las eternidades pasadas. Ya sucedió. Ezequiel 28, 14, 16. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Igual que el sacerdote tenía piedras. Era un hombre de hermosura, un hombre de gloria, de cabod, de brillo. ¿Y quién tenía que ministrar? Al Señor. Había otro sumo sacerdote en los tiempos pasados. Su nombre, Lucero, el portador de luz. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Pero a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Este querub es figura de Elí, pero que sucedió en las eternidades pasadas. Y eso que sucedió en las eternidades pasadas, el enemigo sigue haciéndolo hoy, para que la gente caiga de la gloria de Dios. Pastores que caen de la gloria de Dios, hermanos. Líderes que caen de la gloria de Dios. Creo que el plan de Dios del enemigo, es ese, que los pastores tropiecen y caigan de la gloria de Dios. Pero cuánta hermosura había en ese pastor. ¿Te acuerdas de ese pastor cómo era así? Y ahora, creo que el plan del enemigo es ese. Lo que pasó en la eternidad pasada, pasó en la tierra y pasa. ¿Qué hacía este querubín? Se vestía de piedras preciosas como los sacerdotes. Entonces, si era un querub sacerdote, sumo sacerdote, entonces había otros querubs debajo de él. Él era la cabeza federal. Dios lo había creado a él. ¿Para qué? Para que esté bajo autoridad de muchos otros querubines. Esa fue una creación anterior al hombre. Ese querub, cuando Dios lo creó perfecto. Era el sello, el modelo, el prototipo para lo que Dios quiso. Y lo colocó en el Edén, igual que a nosotros. Igual que a nosotros. Cuando yo leo la Biblia, a veces quedo sorprendido. Dice que de la herida de Adán nació ¿quién? Eva. De la herida de Jesús, ¿quién nació? La iglesia. Nunca tenemos que temer a las heridas en la iglesia, porque en una herida que te inflige nace la gloria. No sé si me está captando lo que estoy diciendo. Cuando Adán estaba solo en el Edén, ¿ya?
Cuando Adán estaba solo en Edén, para que saliera la mujer, Dios tuvo que hacer una herida en el costado de Adán. Y de ahí salió la mujer que es gloria del varón. Para que la iglesia gloriosa naciera, tuvieron que clavar ¿qué cosa? La lanza en el costado de Jesús. Ahí nació la iglesia. Entonces, ¿qué digo? Hace rato decíamos, ¿qué es esta leve tribulación? ¿Qué es estos problemas que pasamos? Cuando tú dices, estoy herido en la iglesia, pero ¿qué es una herida? Detrás de una herida que viene, una gloria. Cuando lo tomas así, hermanos, cuando entiendes la palabra de Dios así, el enemigo te tiembla, porque sabe que todas las cosas ayudan a bien. ¿Ya? Por eso era un modelo perfecto, lo había hecho conforme a lo que Dios quería. Cuando nosotros nos introdujo en el Edén, teníamos también un modelo parecido, perfectos, hasta que entró ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado fue lo que arruinó al ser humano. Pero ahora, lo grave de esto, y eso es lo que trae estos problemas, hermanos. Como era sumo sacerdote, dice la Biblia, a ver, leamos esta cita bíblica para entender primero. Ayúdeme, Salmo 133, 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora mire, si él era un querub, prototipo, modelo de lo que Dios quería, y lo puso como cabeza federal, o sea, como cabeza de varios, cuando entró el pecado en él, así como la unción bajaba y ministraba a los que estaban debajo de él, porque los demás querubs eran ministrados por él era un instrumento andante, su gloria era darle gloria al Señor. Pero cuando entró el pecado, hermanos, esa unción, pero tergiversada, destrozada, bajó sobre los otros ángeles. La maldad, la rebelión, bajó sobre ellos. Y la Biblia en Apocalipsis dice una tercera parte de los ángeles fueron llevados con él. Lucero, el portador de la luz, el querub que oficiaba como sacerdote en el cielo, ahora quería arrebatar la gloria de Dios. ¿Y qué hizo? Apocalipsis 12:4, miren. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Por eso yo les digo, y hermanos, quiero ser enfático en lo que hemos dicho en Corintios, 2 Corintios, lo que dice, que nadie les hable de otro Jesús, de otra unción y de otro evangelio. Hay unciones que nos alejan del Señor. Hay unciones que no son de Dios, pero que provocan lo mismo. Y la unción de este querub que hizo, bajó sobre una tercera parte de los ángeles, por el borde de sus vestiduras, bajó hasta los pies y los arrastró en rebelión contra Dios. Ahora, ¿qué es lo que quería Lucero? Quería la gloria de Dios. Él se vio en gloria, estaba bañado en gloria, Dios lo había hecho así. Y cuando se vio a sí mismo lleno de gloria, dijo, ¿por qué no puedo ser igual a Dios? Pero arrastró. Cuando las unciones son equivocadas en la iglesia, arrastran a otra gente. Arrastra. Por eso la paternidad, la cobertura son importantes en la congregación y el conocimiento de la palabra. Derramó una unción de maldad. Pretendió hacer un golpe de estado en la misma morada de Dios. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida. Llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios se sale de la iglesia, empiezan a haber estas unciones. Grupos en la iglesia, gente que quiere dividir, gente que quiere separar, gente que arrasa una parte. ¿Por qué? Porque ya no hay pues la presencia de Dios, ya no hay sujeción, ya no hay deseo de servir a Dios. Es todo un problema en la congregación. Pues les digo, necesitamos la presencia de Dios. Es lo único que nos ayuda a sujetarnos, a amarlo al Señor, a estar bajo su cobertura. Pero una unción semejante a esta, hermanos, es herida, hinchazón, podrida, que llega hasta una tercera parte en esta situación de los ángeles. Necesitamos volver a los principios de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La gloria postrera será mayor que la primera. Hoy ya no alcanzo, la próxima clase vamos a hablar que en la mano de Dios está el juicio para aquellos que roban la gloria.
Y vamos a ver cómo los ángeles bajan para proteger la gloria de Dios. Y hay matanzas increíbles de los ángeles. Matan gente cuando van en contra de Dios. Dice que no se podía entrar al lugar santísimo porque había querubines. ¿Se acuerdan? Querubines en el arca, querubines en la cortina. Los querubes guardan la santidad de Dios. Y esa fue una de las lecciones que hemos hablado. Cuando nosotros estamos reunidos en la iglesia, cuando estamos en casa, si rompemos la santidad de Dios, los querubes pueden actuar en contra de nosotros. Pero gracias al Señor que hubo alguien que murió por nosotros en la cruz, que por esa misericordia, hermanos, nos da todavía la oportunidad de estar con nuestro Dios. Pero los querubes, hermanos, un día van a hacer esa situación. Y lo vamos a ver en la próxima lección acerca de la función de los querubes y cómo guardan la gloria del Señor. Amén. Amén. Bueno, mil disculpas, al principio tuvimos conflictos, pero el Señor fue fiel. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús.